Abuelo, debes beber. Abuelo, por favor, debes levantarte. Suéltalo, es mío. ¡Vamos a pelear! 960 años. Vi caer imperios de polvo. Vi la bondad volverse ceniza. ¿Qué has visto, hijo? El Creador me ha hablado. Un diluvio purificará la tierra. Si el fin se acerca, ¿por qué sigo yo aquí? ¡Miren al viejo y su bote de madera! ¡Qué estupidez! Sí, se creen dioses. Es inútil. Mi nombre, un regalo de mi padre, dicho por el mismo Creador. Su muerte traerá. Ahora entiendo. Mi vida no fue un castigo, sí un escudo. Estoy listo. Es la hora. No esperes más. Abuelo, ven con nosotros. Mi arca es otra. Ve. Preserva la vida. En los días más antiguos de la humanidad, cuando la tierra aún guardaba el aliento fresco de la creación, existió un hombre cuyo nombre resonaría a través de los siglos a Matusalén, hijo de Enoc, abuelo de Noé, y el ser humano que más tiempo ha permanecido vivo sobre la tierra 969 años, pero su larga vida no fue casualidad ni simple bendición. Su existencia completa fue un mensaje, un reloj viviente, un aviso silencioso del cielo. El mundo antes del juicio, la tierra, estaba llena de vida, pero también de oscuridad. Los hombres habían multiplicado su conocimiento, su fuerza y sus obras, pero sus corazones se habían inclinado hacia la violencia y la corrupción. Los gigantes, los soberbios y los tiranos gobernaban. Las ciudades se llenaban de ídolos, ritos ocultos y pactos con fuerzas que no provenían de Dios. En ese mundo convulso, Enoc, el padre de Matusalén, caminaba con Dios. Era un profeta, un hombre apartado, uno de los pocos que aún escuchaban la voz del cielo. Y Dios le mostró un mensaje terrible. Un juicio venía sobre el mundo. El nacimiento de Matusalén cuando nació su hijo. Dios le reveló algo más profundo. Cuando este niño muera, vendrá el juicio. Por eso Enoc llamó al niño Matusalén, que en su raíz hebrea más antigua significa en cuando él muera, será enviado. Los antiguos sabían que el nombre era una profecía, y desde ese momento, la vida de Matusalén se convirtió en un reloj divino. Cada año que vivía era un año más de paciencia, misericordia y advertencia. Un hombre que sostenía al mundo mientras Matusalén crecía. El mundo se hundía más y más en la maldad, pero Dios seguía mirando la tierra con compasión, porque Matusalén seguía vivo. Y durante más de 9 siglos, Dios sostuvo el juicio por causa de él. Su vida era un recordatorio silencioso de que aún había oportunidad de arrepentimiento, de volver, de cambiar. Cada amanecer era una muestra de que Dios todavía esperaba en la sabiduría del anciano más longevo. Matusalén llegó a ver 10 generaciones. Vio reinos surgir y caer. Vio traiciones, guerras y ciudades enteras entregarse al mal. Pero también vio un rayo de esperanza en su nieto Noé. Un hombre justo, diferente. Alguien que aún escuchaba a Dios, como lo hacía su bisabuelo, Enoc. Matusalén tomó al joven Noé y le enseñó todo lo que había aprendido. A la historia de su nombre, la advertencia del cielo, el juicio que venía, lo preparó para un mundo que pronto sería barrido. Él era el puente entre dos mundos, el mundo viejo de los patriarcas y el nuevo mundo después del diluvio. La paciencia de Dios a medida que Matusalén envejecía, la corrupción humana aumentaba, pero Dios no enviaba el diluvio, porque Matusalén seguía vivo. A la vez que los años pasaban, los profetas decían que la tierra estaba podrida, que la maldad del hombre era grande, que ya no quedaba nada sano. Pero aún así, el juicio no caía en el mundo entero. Aunque no lo sabía, vivía por la gracia extendida a un solo hombre. El secreto oculto del diluvio y la muerte del hombre que retrasó el juicio. El mundo se vuelve irreconocible para
cuando Matusalén tenía 850 años. La sociedad estaba en su punto más oscuro. Los gigantes dominaban regiones enteras. Las ciudades se llenaban de violencia y los hombres presumían de sus pecados como si fueran trofeos. En ese mundo caótico, Noé, ya adulto, recibía instrucciones del cielo en construir un arca a Matusalén. Fue el primero a quien Noé se lo contó. El anciano lo miró con ojos profundos, sabiendo que el tiempo se acercaba a un secreto que muy pocos conocían. Solo Noé y sus hijos conocían el significado del nombre de Matusalén. Sabían que el diluvio no vendría mientras él estuviera vivo. Sabían que su muerte marcaría la cuenta final del juicio. Por eso, cada enfermedad, cada caída, cada cansancio de Matusalén era un temblor en la familia. Cuando el anciano tosía, Noé temblaba. Cuando tenía fiebre, el corazón de Noé se estremecía, porque cuando él muriera, comenzaría todo. La muerte que abrió los cielos. Los 969 años, Matusalén cerró los ojos. El hombre que había sostenido al mundo, el reloj viviente, había llegado a su fin. Noé sabía lo que venía en la tradición antigua. Dice que el diluvio comenzó exactamente el mismo año en que murió Matusalén, como si el cielo hubiera estado conteniendo el océano con una sola mano, y esa mano acabara de caer en los 7 días finales después de la muerte de Matusalén. Dios dijo a Noé: en 7 días haré llover sobre la tierra. 7 días de silencio, 7 días de espera, 7 días en los que el mundo siguió viviendo, sin saber que caminaba hacia su final. Mientras tanto, Noé terminó el arca. El cielo comenzó a oscurecerse. Los animales empezaron a moverse por caminos ocultos, empujados por un instinto que venía de lo alto. El diluvio estalla cuando el 7º día terminó. La tierra se abrió. Las fuentes de los abismos explotaron. Las ventanas del cielo se rompieron. Las montañas desaparecieron bajo el agua. La humanidad entera se enfrentó al juicio que había sido contenido durante casi 1000 años. Y mientras el mundo se sumergía en algún lugar del cielo, el alma de Matusalén finalmente descansaba. El legado del hombre más longevo y la enseñanza que el mundo olvidó. La historia de Matusalén no se trata solo de longevidad, no se trata de un récord, no se trata de un número en C, trata de un mensaje a un símbolo eterno. Dios no necesitaba 1000 años para castigar, pero usó la vida de un solo hombre para extender la misericordia todo lo posible. Desde Adán hasta Noé, la humanidad tuvo el tiempo suficiente para cambiar. Generación tras generación escuchó al anciano patriarca hablar del juicio que venía, pero nadie escuchó la enseñanza que deja su vida. La vida de Matusalén nos enseña 3 cosas. Dios es más paciente de lo que imaginamos. Antes de juzgar, extiende la mano 1000 veces. La maldad humana puede provocar la destrucción, pero Dios siempre envía advertencias. Nunca hay juicio sin aviso. Una sola persona puede sostener un mundo entero. A veces, la bendición de uno se derrama sobre millones. El eco del anciano eterna hoy. Matusalén no es solo una figura bíblica. Es un símbolo de la misericordia divina, del tiempo concedido, del llamado al cambio en su nombre. Aún significa lo que significó desde el inicio. Cuando él muera, será enviado. Y lo enviado fue el diluvio, pero también lo enviado fue la oportunidad. El aviso, la esperanza antes del final. Matusalén vivió 969 años porque el cielo decidió esperar. Esperar por ti, por mí, por cada ser humano que alguna vez tendría la oportunidad de escuchar esta historia. Era el abuelo de Noé y formaba parte de la genealogía que conectaba directamente a Adán con el hombre que construiría el arca. Según el libro del Génesis capítulo 5, Adán vivió 930 años, su hijo Set 912, y así sucesivamente. La gente vivía mucho más tiempo, pero incluso entre ellos, los 969 años de Matusalén son excepcionales. ¿Por qué vivían tanto? Hay varias teorías. Algunos creen que la atmósfera de la Tierra antes del diluvio era diferente, con una capa de vapor de agua que protegía a los seres vivos de la radiación solar dañina, permitiendo una mayor longevidad. Otros sugieren que la genética humana original, más cercana a la perfección de la creación, permitía a los cuerpos resistir el envejecimiento y las enfermedades mucho mejor que ahora. Después del diluvio, las condiciones cambiaron drásticamente, y la esperanza de vida comenzó a disminuir rápidamente. Como vemos en las generaciones posteriores a Noé, pero la verdadera clave del misterio de Matusalén no está en la biología, sino en el significado de su nombre. En hebreo antiguo, los nombres tenían un profundo poder, y a menudo eran proféticos. El nombre Matusalén, o Metasholach, puede interpretarse de 2 maneras, pero ambas apuntan a un evento catastrófico. Una traducción es hombre del dardo o hombre de la jabalina, sugiriendo un guerrero o una figura de poder. Pero la interpretación más aceptada y reveladora es cuando él muera, será enviado, o su muerte traerá juicio.
Piénsalo por un momento. El propio nombre de Matusalén era una profecía andante. Cada día de su vida, su nombre recordaba al mundo que un juicio estaba por venir. Imagina la escena: la maldad y la corrupción de la humanidad habían llegado a un punto insostenible. Dios veía que toda intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre el mal. La decisión de enviar un diluvio para limpiar la tierra ya estaba tomada. Pero Dios es misericordioso. No quería que nadie pereciera sin tener la oportunidad de arrepentirse. Y aquí es donde entra en juego la increíblemente larga vida de Matusalén. Su vida se convirtió en un reloj de arena divino, un período de gracia extendido para la humanidad. Mientras Matusalén viviera, el juicio se contenía. Cada año que cumplía era un año más de oportunidad para que la gente se volviera a Dios. Ahora, hagamos un poco de cronología bíblica, que es donde todo cobra sentido. Matusalén tenía 187 años cuando engendró a su hijo Lamec. Lamec, a su vez, tenía 182 años cuando nació su hijo Noé. Si sumamos esas edades, Matusalén tenía 369 años cuando nació su nieto. Noé. En el relato del Génesis nos dice que Dios le dio a Noé la orden de construir el arca cuando la maldad era extrema, y le dio a la humanidad un plazo final de 120 años antes de que llegara el diluvio. Ahora, aquí viene la parte asombrosa. Matusalén murió el mismo año en que comenzó el diluvio. Su muerte fue la señal final. Esto transforma la historia de Matusalén de una simple curiosidad numérica a una poderosa demostración de la paciencia de Dios. Durante 969 años, Dios esperó. A través de la vida de este hombre, Dios estaba extendiendo su mano, llamando al arrepentimiento. La Biblia dice que Matusalén vivió y engendró hijos e hijas. Su vida, aunque marcada por esa profecía inminente, fue una vida normal en muchos sentidos. Tuvo familia, trabajó, vio crecer a sus hijos, nietos y bisnietos, pero sobre él pesaba el conocimiento de que su muerte desencadenaría el evento más destructivo que el mundo jamás había visto. Es interesante notar también la figura de su padre, Enoc. El Génesis dice que Enoc caminó con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. Enoc fue arrebatado al cielo sin experimentar la muerte. Un testimonio de su increíble fe en medio de una generación corrupta. Le puso a su hijo un nombre que era una advertencia de juicio, lo que nos indica que Enoc entendía los tiempos en los que vivía. Él mismo fue un ejemplo de salvación por la fe, mientras que el nombre de su hijo se convirtió en un temporizador para el juicio que vendría sobre aquellos que no creyeran. Así, la genealogía de Adán a Noé no es solo una lista de nombres y edades. Es una narrativa teológica. Muestra la decadencia progresiva de la humanidad, pero también la persistente gracia de Dios a Adán. Trae el pecado Enoc. Muestra el camino de la fe para escapar del juicio Matusalén. Personifica la paciencia de Dios que retrasa ese juicio. Y Noé representa la salvación a través de la obediencia para aquellos que escuchan la advertencia. El hecho de que Matusalén viviera tanto tiempo también aseguró que la historia de la creación y la caída se transmitiera de primera mano. Matusalén conoció a Adán durante 243 años. Imagina las conversaciones. Matusalén pudo escuchar directamente del primer hombre cómo era el jardín del Edén, cómo fue la conversación con Dios y el dolor de la expulsión. Luego, Matusalén pudo transmitir estas historias directamente a su nieto. Noé. No había necesidad de que las historias se distorsionaran a través de muchas generaciones. La verdad se mantuvo pura, transmitida a través de testigos oculares y sus descendientes inmediatos. Esto le dio a Noé una base sólida para su fe. Y piensa en el mensaje que sigue siendo relevante hoy en Dios. Es paciente, pero su paciencia tiene un límite. El juicio es real, pero también lo es su oferta de salvación. La historia de Matusalén nos enseña que los detalles en la Biblia nunca son accidentales. Cada nombre, cada número,
Cada genealogía tiene un propósito y revela una capa más profunda de la naturaleza de Dios y su plan para la humanidad. Los 969 años de Matusalén no fueron un accidente genético, fueron una declaración de amor y paciencia escrita en el lenguaje del tiempo mismo, una advertencia para el mundo antiguo y una lección para todos nosotros. Su vida nos grita a través de los siglos, que aprovechemos el tiempo de gracia que se nos ha dado. Gracias por acompañarme en este viaje para descubrir el secreto de Matusalén. Si te ha gustado este video y quieres seguir explorando los misterios de la Biblia, no olvides darle me gusta, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún episodio. Déjame en los comentarios qué otro misterio bíblico te gustaría que investigáramos. Nos vemos en el próximo video.